Hay algo de paradójico en el carácter apologético que adopta el discurso neorrepublicano y su convergencia en este punto, aunque no solo en este punto, con el liberalismo neocontractualista que arranca con Rawls. De hecho, el auge inicial del apelativo republicanismo, tal como aparece en autores como Gordon Wood, se debió justamente a que aparecía como un pensamiento crítico de la ideología liberal en general y de los padres fundadores del constitucionalismo norteamericano en particular. En este punto, Gordon Wood retoma ideas de la llamada historiografía progresista, cuyo principal precursor fue Charles Baird. Como dice Gordon Wood en The Creation of the American Republic, que es su principal libro, y cito: mientras la interpretación de Charles Baird de los orígenes de la Constitución en un sentido estrecho está sin duda muerta, la interpretación general de la generación de historiadores progresistas de que la Constitución fue en un sentido un documento aristocrático destinado a limitar los excesos democráticos de la Revolución, me parece aún el marco más útil para entender la política y la ideología que rodea la Constitución. Fin de cita. De todas formas, hay que admitir que el perfil ideológico del neorrepublicanismo fue siempre ambiguo. Basta recordar, por un lado, la presencia dominante en él de una visión decididamente antiliberal y conservadora, cuyo mayor exponente es John Pocock, quien identifica tanto a los historiadores progresistas como a los liberales en general como expresiones de un sustrato de pensamiento marxista al que él se propone combatir. Por otro lado, como vimos, Skinner va a asociar el republicanismo con una tradición de pensamiento radical que es la que alcanza su culminación en tiempos de la Revolución Inglesa. Bueno, más allá de estas cuestiones ideológicas, me interesa retomar lo visto hasta aquí, algunos problemas, las cuestiones más metodológicas, sobre todo tres problemas centrales que surgen de las teorías neorrepublicanas. En primer lugar, como vimos, hay una deshistorización que resulta de esta vocación normativa que domina su apelación al pasado. Como vimos, a fin de construir una genealogía en rosa para sus propias ideas acerca del republicanismo, estos autores van a tener que distorsionar la historia, someterla a un principio, un proceso de selectividad en el cual no van a estar ausentes los anacronismos. De hecho, esto constituye un recurso sistemático en estos autores, puesto que sólo así van a poder reducir a una única idea, la de la libertad como no dominación, esa larga, compleja, cambiante y sumamente diversa gama de lenguaje, pensadores, doctrinas, matrices conceptuales que se desplegaron a lo largo de 2 milenios, desde Aristóteles hasta el presente. Bueno, en segundo lugar, esta apelación a la historia, donde la historia en realidad no aparece por ningún lado, se va a corresponder naturalmente a una teoría política en donde la política tampoco aparece por ningún lado. Esta se va a ver reducida a una mera cuestión técnica, instrumental, la realización material de un ideal cuya validez universal o cuasi universal nunca se somete a escrutinio, sino simplemente se la acepta como dada, está siempre presupuesta. Y esto va a tener dos consecuencias fundamentales. Por un lado, va a resultar en una visión muy esquemática en la que las opciones disponibles suelen desprenderse a partir de la consideración de una única variable y las conclusiones que surgen de allí van a ser siempre previsibles. Bueno, esto se relaciona nuevamente con la vocación normativa de esta perspectiva, que exige opciones claras y en las que los contenidos éticos de estas perspectivas resulten siempre fácilmente perceptibles, casi autoevidentes. En todo caso, este carácter formalista y esquemático
de este planteo, que es común a todo este espacio de pensamiento que comparten con liberales y comunitaristas, termina haciendo que sus divergencias resulten definitivamente menores frente a todo lo que tienen en común, y que en definitiva tienden todos a converger hacia las mismas opciones últimas, que es tratar de conjugar los opuestos individuo, comunidad, libertad, igualdad, etcétera, etcétera. Bueno, en tercer lugar, finalmente, lo que define el formalismo y esquematismo de esta corriente liberal republicana es el hecho que evita pulcramente todas aquellas aristas conflictivas que plantea el pensamiento de la política. El supuesto del que parten siempre es el de la existencia de un consenso de base en torno de sus mismas premisas, y así bloquean la posibilidad de volver esas premisas objeto de reflexión crítica y a partir de allí abordar ese conjunto de aporías que afinca la política, ese núcleo traumático que da origen a la contradicción, al antagonismo en el plano de la práctica política, y que también impide la reducción del pensamiento político a una mera disciplina técnica, que es la vocación última que subyace a esta franja del pensamiento. Bueno, en las clases próximas vamos a analizar precisamente qué es aquello que se encuentra obturado en el pensamiento de estas corrientes liberal republicanas, ese conjunto de problemáticas fundamentales que plantea el pensamiento de la política y que resultan infinitamente más complejas que aquellas que esta franja del pensamiento puede alcanzar a concebir.